Las políticas estatales, poder y conceptos generales. Para iniciar definiremos las políticas estatales como las acciones por parte del Estado que tienen como finalidad responder a una cuestión y modificar una situación determinada. Dichas políticas se dividen de la siguiente manera. La política económica destinada a facilitar la reproducción amplia del capital, la política de seguridad que está destinada a controlar y canalizar los conflictos sociales y los conflictos interestatales, y la política social, donde el Estado aparece para atonar las diferencias existentes entre sectores sociales según sus intereses. Esta última política será el subtema que analizaremos durante el video. Las políticas sociales dependen en su formación de la mirada, la ideología, producto de un modelo de acumulación de un tipo de Estado. Su implementación también dependen de la concepción de persona y concepción de sociedad que haya. Entonces el Estado tiene el poder de tomar decisiones que pueden afectar de buena o mala forma a las actividades y conductas de los sujetos y grupos según sus intereses. Definimos la política social según la definición de Corbalán como una intervención social puesta en marcha por el Estado con el objetivo de realizar un tipo de justicia social que concuerde con el modelo de desarrollo definido por el mismo Estado. Para finalizar esta primera parte, agregamos que las políticas sociales se desarrollan en un contexto de grandes transformaciones económicas, sociodemográficas, culturales y políticas. En un contexto complejo y excluyente del cual es necesario dejar de considerar a las personas como beneficiarios y beneficiarias de programas, para que empiecen a ser nombrados y considerados como plenos sujetos de derecho, cuya garantía es responsabilidad del Estado en la aplicación y no solo en el enunciado de estas políticas. En el título Políticas sociales como estrategias de intervención estatal frente a las desigualdades sociales, empezaré hablando sobre la falsa conciencia de Marx. Es la forma de pensar de los individuos por fuera de las condiciones materiales de la existencia. Una especie de engaño interno donde existe una oposición entre la forma de interpretar la realidad y la realidad misma, que afecta a diferentes áreas de la vida. En Argentina se generaron grandes desigualdades, lo cual lleva a una urgencia por comprender esta compleja cuestión social, para así poder desarrollar políticas y estrategias de intervención que permitan abordar íntegramente dichas situaciones, haciendo visible lo invisible, tomando postura frente a la opción pública. Se debilitan las vinculaciones del pasado, reemplazándolas por nuevos vínculos más tenues y flexibles. El florecimiento de grandes ciudades, con la burguesía y un Estado moderno, conllevan a replantear la pobreza y la asistencia, exigiendo nuevas respuestas de ese Estado, las que resultan insuficientes. Esto dio paso a que se secularizara la asistencia, a políticas represivas, instituciones de control y adoctrinamiento. Como se ve, las políticas actuales están teñidas por una aporofobia, donde se es o no merecedor de una política social, con una mirada moralizante sobre sectores populares. Solo con la intervención estatal fuerte, reguladora de mercados y desmercantilizadora, podrían alcanzarse bienes públicos como la salud y la educación. Sin embargo, esto conllevaría un gasto público que debe ser solventado impositivamente, lo que se traduce en una afección a la riqueza de las élites minoritarias. Los estados siempre están presentes, solamente que defenderán intereses según a qué grupo representen. A continuación hablaremos sobre enfoques de la política social, aspecto importante al momento del análisis. Si empezamos hablando de enfoque de selectividad estática, propone como política social exclusivamente la atención de la pobreza, pero no la superación de la misma. Lo que propone es el máximo de atención de pobreza con la menor cantidad de recursos posibles que puedan ocuparse. Dado que para este sector, esta política pública es un gasto, lo que incluye los censos pobres y mapas de pobreza. No es acabar con la pobreza el propósito,
sino atenderla hasta que el dinamismo del mercado se reduzca. Sus propósitos son privatizar todos aquellos servicios públicos que son considerados como básicos, que no se orienten hacia los pobres. Siguiendo por el enfoque de gobernabilidad, el propósito es dar vialidad política a los profundos cambios económicos, políticos y administrativos en virtud de la liberación de la economía y globalización. Para esto se generaron políticas para garantizar la implementación de reformas y políticas de ajuste. Hubo flexibilización del gasto social, lo que construyó desigualdades legítimas y dinámicas. Tienen una plataforma tecnocrática, se ilusionan con el dominio de ciertas variables que posibilita la seguridad de un diagnóstico y un pronóstico sobre el otro. Y por último, derecho o reconstructivo. La política social es un derecho social. Es una obligatoriedad que tiene el Estado de satisfacer aquellas necesidades por su condición de pertenencia a esta colectividad. Esto implica la ampliación de la ciudadanía política. La política social no es solo un conjunto de acciones dirigidas a atender circunstancialmente reivindicaciones sociales de parte de grupos. Es mucho más que eso. Aquí la intervención social se reconoce en su dimensión política. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento explícito de que, salvo que sea irrelevante, la intervención afecta intereses y produce efectos que se consideran positivos y negativos, según distintos interesados. En el título ¿Qué políticas sociales conocemos? Nos habla fundamentalmente de que existen 4 tipos de abordajes de estas políticas sociales: universales, focalizados, redistributivas o tecnocráticas. Las universales van a ser aquellas que permiten el acceso a toda la comunidad sin contar su condición económica. Un ejemplo de ello es la universidad pública. Por otro lado, existen políticas focalizadas que se brindan a un sector con características definidas. Un ejemplo de ello serían las becas. Por su parte, las políticas sociales redistributivas estarán fundamentalmente relacionadas con el empleo, es decir, con el vínculo que se da entre, o la relación que se da entre lo que es el empleo y el ingreso de ese empleo. Un ejemplo de ello son las obras sociales. Por otro lado, tenemos los abordajes del orden tecnocrático, donde las decisiones estatales son tomadas por técnicos y no por políticos. Tenemos que tener en cuenta que el diseño e implementación de todas estas políticas sociales, independientemente de la forma que adquieran, deben ser garantizadas por el Estado, y el medio para su reivindicación y reclamo van a ser lo que constituyan a los sujetos como sujetos de derechos, y que a su vez esto permita defender los derechos de una población. Las instituciones, a partir de ser el campo de acción de los sujetos, pueden ser miradas o pensadas de diferentes formas según el área en la que se entiendan. Desde la concepción sociológica, el rol de las instituciones será el de crear un consenso a partir de los valores que se constituyan a partir de un conjunto de individuos adheridos a determinada institución. Desde la concepción antropológica, el rol de las instituciones va a ser el de crear justamente una serie de necesidades que partan de una determinada civilización, por lo cual va a depender esta mirada antropológica de lo que se llama cultura y de los modelos que están estructurados dentro de la sociedad con una cultura justamente. Por su parte, la concepción psicoanalítica, entendiéndolo desde Freud, el malestar en la cultura, nos va a decir que el ser humano, el hombre, nos va a decir, a raíz de la renuncia a su mundo primitivo y la inserción en la sociedad y por consiguiente en una cultura, justamente condiciona su libertad para estar adherido a una institución. Por lo tanto, va a estar determinada la institución por la época histórica. Dentro del nexo, digamos, del núcleo del trabajo social, va a haber, digamos, una serie de disputas y digamos, desconsensos, por así decirlo, de lo que son estas políticas. Es así que podemos decir que las instituciones de políticas públicas buscan representar o dar un espacio político a los nudos de relaciones entre Estado y comunidad, generando una red del tejido social.